La relación que existe ahora en los estados esclavistas es un bien positivo. John C. Calhoun nace en 1794 y muere en 1850. Bienvenue. Bienvenidos al episodio de hoy de Mentes Políticas. En esta entrega exploraremos las ideas del pensador político número 37 de nuestra serie, John C. Calhoun. Hello. Descubriremos la relevancia de sus enseñanzas en nuestra sociedad y nos sumergiremos en el fascinante mundo del derecho del Estado y la esclavitud. Acompáñenme en este viaje y exploremos juntos las enseñanzas de John C. Calhoun. Descubre el mundo del pensamiento político en Mentes Políticas. Les esprits politiques. Exploraremos corrientes, debates y reflexiones para expandir tus horizontes y desarrollar una perspectiva crítica. Bienvenidos a nutrir sus mentes políticas. Political minds. En 1837, el senador estadounidense John C. Calhoun pronunció un apasionado discurso sobre el tema de la esclavitud, un asunto que estaba generando una creciente tensión en la nación. Durante la década de 1830, la presión por la abolición de la esclavitud había ido en aumento, creando una sensación de asedio entre los propietarios de esclavos del sur. En respuesta a esta presión, los esclavistas argumentaron que existían desigualdades naturales ordenadas por Dios, lo que implicaba que algunas personas estaban destinadas a mandar y otras a trabajar. Esta idea fue central en la defensa de la esclavitud por parte de Calhoun y sus contemporáneos, quienes buscaban justificar la perpetuación de esta institución. A lo largo de la década de 1830, la tensión entre abolicionistas y esclavistas se intensificó reflejando las profundas divisiones sociales y económicas del país. Los abolicionistas, principalmente del norte, abogaban por el fin de la esclavitud, considerando que era una práctica inmoral e inhumana. Por otro lado, los esclavistas del sur sentían que su modo de vida y su economía estaban bajo ataque. En este contexto, los esclavistas comenzaron a desarrollar argumentos que no solo defendían la esclavitud como una necesidad económica, sino también como una estructura social y moralmente justificable, una visión que Calhoun adoptó con fervor. En su discurso, Calhoun afirmó que la esclavitud negra podía prevenir conflictos entre trabajadores y empleadores y evitar la tiranía de la esclavitud salarial que, según él, amenazaba el bienestar de la nación tanto como la causa abolicionista. Argumentó que la relación entre esclavos y amos en el sur era más estable y armoniosa en comparación con las tensiones laborales emergentes en el norte industrializado. Calhoun sugirió que, en ausencia de la esclavitud, la sociedad se enfrentaría a conflictos laborales mucho más graves y desestabilizadores. El desencadenante de su discurso fue la decisión de enviar el tema de la esclavitud al Comité del Senado, lo cual motivó a Calhoun a enfatizar que el Congreso no tenía lugar para inferir con el derecho básico de poseer esclavos, un derecho que él consideraba garantizado por la Constitución. Calhoun advirtió que la abolición de la esclavitud podría llevar a una división irreparable entre los estados esclavistas y los no esclavistas, resultando en diferentes sistemas políticos dentro de una misma nación. Sostenía que esta división inevitablemente desgarraría la unión, sin importar cuán fuertes fueran los lazos que la mantenían unida. Calhoun fue más allá de simplemente defender la esclavitud como un mal necesario. Afirmó que la esclavitud negra era, de hecho, un bien positivo para ambas razas. Esta postura radical no solo buscaba desestimar las críticas abolicionistas, sino también presentar la esclavitud como una institución beneficiosa para la sociedad en su conjunto. Calhoun argumentó que bajo la esclavitud, los negros habían alcanzado un nivel de civilización y mejora que nunca antes habían conocido en África Central, tanto en términos físicos como morales e intelectuales.
El discurso de Calhoun reflejaba una visión paternalista y supremacista que veía a los esclavos negros como beneficiarios de la esclavitud más que como víctimas. Esta perspectiva era común entre los defensores de la esclavitud, quienes creían que los esclavos estaban mejor bajo la tutela de sus amos blancos. Calhoun sostenía que los negros, gracias a la esclavitud, habían logrado un nivel de desarrollo que de otra manera no habrían alcanzado, ignorando las brutales realidades de la esclavitud y el sufrimiento que ésta implicaba. En conclusión, el discurso de John C. Calhoun en 1837 se erigió como una defensa ferviente de la esclavitud, presentada no solo como una necesidad económica, sino como un bien social y moral. Sus argumentos reflejaban la profunda división y el conflicto que la esclavitud generaba en Estados Unidos, una división que eventualmente llevaría a la guerra civil. La postura de Calhoun subraya las complejidades de la justificación de la esclavitud en el sur, cómo ésta se entrelazaba con las creencias religiosas, económicas y raciales de la época. Bienvenidos nuevamente a este podcast, Mentes Políticas. Espero que estén disfrutando de este episodio sobre la filosofía política de John C. Calhoun y que, además, hayan escuchado el episodio anterior donde hablamos sobre el pensamiento político de Karl von Clausewitz y su concepto del realismo y la diplomacia y la guerra. Identificamos cómo su pensamiento busca promover la comprensión, la resolución pacífica de conflictos y el desarrollo de habilidades para afrontar desafíos tanto en el ámbito personal como en el profesional. Antes de continuar, quiero recordarles que este programa no solo es un espacio para compartir conocimientos, sino también un espacio para su participación activa. Es por esto que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a través de las siguientes redes sociales y plataformas de distribución: YouTube, Instagram, X, Spotify, TuneIn y Google Podcasts. Me encantaría escuchar sus pensamientos y perspectivas, y es gracias a ustedes que este podcast puede crecer y evolucionar. Permítanme acompañarlos en este segmento especial donde ahondaremos en la evolución de las ideas sobre la esclavitud, enfocándonos en la ideología de los derechos estatales y el impacto de estas creencias a lo largo de la historia. Empezamos con Aristóteles, filósofo del siglo V a.C., quien sostenía que algunas personas eran esclavos por naturaleza. Según Aristóteles, estas personas carecían de la capacidad para la autogestión y, por lo tanto, la esclavitud les permitía desarrollar habilidades y virtudes bajo la guía de un amo. Esta visión proporciona una justificación filosófica temprana para la esclavitud, sugiriendo que beneficiaba tanto al esclavo como al amo. Avanzamos al año 426 después de Cristo, cuando San Agustín expresó que la esclavitud era una consecuencia del pecado original. Para Agustín, la esclavitud no era una condición natural, sino un castigo impuesto por Dios debido al pecado. Esta interpretación añadió una dimensión moral y religiosa al debate sobre la esclavitud, insinuando que la condición de esclavo era parte del orden divino como retribución por el pecado. En el siglo XVII, el filósofo John Locke desafió las ideas anteriores. En 1690, Locke argumentó en contra de la noción de esclavos naturales. Rechazó la idea de que algunas personas nacen para ser esclavas y solo aceptó la esclavitud de prisioneros de guerra bajo circunstancias específicas. Locke introdujo una perspectiva más humanista y centrada en los derechos individuales, que luego influiría en las filosofías políticas modernas. Moviéndonos al siglo XIX, encontramos a Abraham Lincoln, quien en 1854, en su discurso en Peoria, Illinois, presentó una condena multifacética de la esclavitud. Lincoln abordó la esclavitud desde ángulos morales, económicos, políticos y legales, subrayando su incompatibilidad con los principios fundacionales de la nación estadounidense y los derechos humanos universales. Su discurso marcó un momento decisivo en la lucha contra la esclavitud en Estados Unidos.
El discurso de Lincoln fue un preludio a eventos trascendentales. En 1865, al final de la Guerra Civil Americana, los esclavos fueron emancipados en los Estados Unidos. La emancipación representó no solo la culminación de una larga lucha política y militar, sino también un cambio significativo en la conciencia moral y social del país. Este evento monumental marcó el fin legal de la esclavitud y el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de los derechos civiles en Estados Unidos. La evolución de las ideas sobre la esclavitud desde Aristóteles hasta Lincoln refleja una transformación profunda en cómo las sociedades entienden la libertad y la justicia. Mientras que las primeras justificaciones se basaban en supuestos naturales y teológicos, con el tiempo emergieron argumentos más centrados en los derechos individuales y la igualdad moral. Estos cambios ideológicos fueron fundamentales para desafiar y eventualmente abolir la esclavitud. Para concluir, es crucial reconocer que la lucha por los derechos y la justicia es un proceso continuo. La emancipación de los esclavos en 1865 fue un hito significativo, pero no el final del camino. Las ideas y debates que surgieron a lo largo de la historia sobre la esclavitud siguen resonando hoy, recordándonos la importancia de seguir luchando por una sociedad más equitativa y justa. Espero que hayan disfrutado de este segmento especial y que continúen en la próxima sección, donde les daré algunos consejos prácticos a partir del pensamiento de John C. Calhoun y que pueden implementar en sus vidas. Ya que hemos analizado el pensamiento político de John C. Calhoun y su enfoque en los derechos del Estado y la esclavitud, aquí tienes algunos consejos prácticos y pasos accionables que puedes implementar en tu vida relacionados con el tema del podcast. Comencemos. Consejo 1. Edúcate sobre la historia de la esclavitud. Investiga y aprende sobre la historia de la esclavitud y los derechos civiles. Conocer el pasado es fundamental para comprender las luchas actuales por la igualdad y los derechos humanos. Consejo 2. Participa activamente en movimientos por la igualdad. Involúcrate en organizaciones y movimientos que promuevan la igualdad y los derechos humanos. La participación activa puede influir en políticas y generar cambios positivos en tu comunidad. Consejo 3. Promociona la diversidad y la inclusión. En tu entorno personal y profesional aboga por un trato igualitario para todas las personas. Fomenta la diversidad y la inclusión en todos los aspectos de tu vida. Consejo 4. Reflexiona sobre tus propias acciones y decisiones. Cuestiona las normas y prácticas que perpetúan la desigualdad. Reflexiona sobre cómo tus acciones y decisiones pueden contribuir a una sociedad más justa. Consejo 5. Apoya la educación antirracista. Apoya iniciativas y programas educativos que promuevan una comprensión crítica de la historia y el racismo. Educar a las nuevas generaciones es clave para erradicar los prejuicios y la discriminación. Espero que estas recomendaciones basadas en los conceptos del derecho del Estado y la esclavitud de John C. Calhoun te sean útiles para desafiar activamente las estructuras de desigualdad y trabajar hacia un mundo donde todos tengan igualdad de oportunidades y sean tratados con dignidad y respeto. Gracias por ser parte de este podcast. En la siguiente sección recapitularemos las ideas principales tratadas a lo largo de este episodio de Mentes Políticas. Les esprits politiques. En este episodio exploramos la influyente perspectiva del senador John C. Calhoun sobre la esclavitud y los derechos estatales en Estados Unidos en el siglo XIX. Calhoun defendió ardientemente la esclavitud, argumentando que era un bien tanto para los esclavos como para los amos y que era esencial para mantener la estabilidad social y económica del país. Su postura reflejaba una ideología arraigada en la supremacía blanca y la justificación de la desigualdad racial bajo el pretexto de la naturaleza y los derechos estatales. A lo largo del episodio exploramos cómo la historia y las ideologías moldean nuestras percepciones sobre la esclavitud y los derechos humanos. Desde las justificaciones filosóficas de la esclavitud en la antigüedad hasta los argumentos legales y políticos del siglo XIX, vemos cómo las creencias arraigadas pueden influir en las políticas y las relaciones sociales.
Es crucial reconocer cómo estas ideas continúan afectando nuestras sociedades hoy en día y cómo podemos desafiar y superar estas perspectivas discriminatorias. Las principales lecciones aprendidas de este episodio incluyen la importancia de cuestionar las normas establecidas y las creencias arraigadas, así como la necesidad de educarnos sobre la historia y las experiencias de diferentes comunidades. Al reflexionar sobre la historia de la esclavitud y los derechos humanos, podemos comprender mejor las luchas actuales por la igualdad y trabajar hacia un futuro más justo y equitativo para todos. Quiero agradecerles por sintonizar este episodio y por ser parte de esta comunidad que busca el aprendizaje y la reflexión. Los invito a suscribirse a este podcast para no perderse futuros episodios, a compartirlo con sus seres queridos y a dejar reseñas para que más personas puedan conocer sobre el pensamiento político de John C. Calhoun y sus enseñanzas. Estén atentos para más episodios que inviten a la reflexión y hasta la próxima. Cuídense y sigan nutriendo sus mentes políticas. Political Minds. Queridos oyentes, me emociona compartirles un adelanto del próximo episodio donde analizaremos la mente política número 38, Simón Bolívar. Simón Bolívar. En este episodio estudiaremos su ideología basada en el republicanismo liberal y su perspectiva desde la guerra revolucionaria. Acompáñenme mientras abordamos las enseñanzas y perspectivas de Simón Bolívar, examinando cómo su pensamiento ha dejado una huella profunda en el mundo actual. Mi nombre es Niver Vargas y los invito a sintonizar el próximo episodio de Mentes Políticas para que continuemos nuestro viaje hacia una comprensión más profunda de las mentes políticas que han moldeado el mundo.